Buenas tardes, estimados beneficiarios. Continuamos ya esta es la tercera charla, ¿no? Informativa de nuestro proyecto de responsabilidad social denominado Prestación de Servicio Social Universitario en Orientación Jurídica. Ya, ya esta es nuestra tercera charla. En primer momento hemos desarrollado, recuerdan, el derecho alimentario, ¿no? El derecho alimentario, nosotros entendimos ya en ese momento que el derecho alimentario no solamente era una obligación, ¿ya? Y al mismo tiempo un derecho, sino también era la suma de muchos derechos fundamentales, ¿no? Se había definido, ya el Código Civil había definido los alimentos como aquello que es necesario para la supervivencia y el sustento, ¿no? Habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación, ¿no? Entonces eso lo teníamos clarísimo ya con las charlas anteriores. Luego teníamos que los alimentos eran recíprocos entre cónyuges, ascendentes, descendientes y entre hermanos. Eso también lo tuvimos claro, ¿no? Luego, en la segunda charla hemos desarrollado ya lo que era básicamente el, el procedimiento de conciliación extrajudicial, que era una de las dos formas para establecer una pensión legal, ¿no? Teníamos la transacción extrajudicial y teníamos la judicial. Desarrollamos nosotros ya la transacción extrajudicial. Teníamos que ir a un centro de conciliación privado o gratuito, establecido por el Estado, por el Ministerio de Justicia, ¿no? Autorizado por el Ministerio de Justicia, y después de llegar a un acuerdo, esto se plasmaba en un acta de conciliación que tenía la misma calidad que una sentencia, ¿no? Era la forma mucho más rápida, la forma alternativa más rápida de poder llegar a una solución, ¿no? de nuestro conflicto, ¿no? Del conflicto que pudiese haber por el tema de los alimentos, una separación, un divorcio. Hay que solucionarlo de la manera más rápida, y esa manera más rápida era la conciliación extrajudicial, ¿no? Luego teníamos la segunda forma de establecer una pensión legal, y esta forma básicamente era la judicial, ¿no? Y es justo el tema que vamos a tocar hoy día. Hoy vamos a tocar el tema del proceso judicial de alimentos, ¿no? O lo que comúnmente llama todo el mundo la demanda de alimentos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tocar hoy. Entonces, tenemos un conflicto de intereses, que es los alimentos de mi hijo, que es menor de edad, no puede sostenerse por sí mismo, o en su defecto mi hijo tiene algún tipo de condición especial, ¿no? Discapacidad, y tampoco puede sostenerse por sí mismo. Entonces intento ir a la conciliación extrajudicial, que es la más rápida. Nos hemos separado, ¿ya? Lo cito a conciliar extrajudicialmente, de repente no va, no asiste. O de repente asiste, pero no quiere conciliar, no le parece. No quiere dar solamente el 5 o 10%, quiere dar, como se dice, un sencillo de sus ingresos, entonces no se concilia, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿ya? ¿Qué le queda a la persona que va a solicitar los alimentos, sea hombre o sea mujer? ¿Qué le queda? Entonces, recurrir al órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, la primera pregunta es: ¿a qué juez voy? Todos sabemos que hay diferente cantidad de jueces, ¿no? Y es más, en cada distrito hay varios tipos de jueces, ¿no? Entonces, donde tenemos que ir, el juez llamado por ley es el juez de paz letrado, ¿no? O el juez de paz en los lugares donde no existan juez de paz letrado, ¿no? Ese juez es el llamado por ley, ¿no? Ya así lo ha establecido ya el Código de los Niños y Adolescentes y el Código Civil, ¿no?
Dice, el juez de paz letrado es el competente para conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la pensión. No hay perjuicio. Puedes pedir, así sea 10.000 soles, se tiene que deber en el juez de paz letrado, ¿no? La edad o la prueba sobre el vínculo familiar. No tiene nada que ver, salvo que la pensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones. Ese es en el caso de que, bueno, uno quiera proponerla junto o conjuntamente con de repente una demanda de divorcio, ¿sí? Luego, también se ha establecido que se incluyen todos los gastos ya que pudiera tener también el embarazo de una mujer hasta su posparto, ¿sí? Entonces, todo eso también se lleva a cabo en el juez de paz letrado, ¿ok? Ahora, Elvis, ya sé a qué juez voy a ir, qué requisitos mínimos debo de tener, qué es lo que tengo que tener a la mano, ¿sí? Mínimamente, porque siempre digo mínimamente porque, bueno, cuando uno a veces se asesora con un abogado o uno mismo es abogado, sabe que puede presentar la mayor cantidad de pruebas que uno crea conveniente. Pero mínimamente, uno debe de tener la partida de nacimiento, ¿no? O acta de nacimiento, ¿no? Uno va a la RENIEC, o si es de provincias, va a la provincia donde se inscribió, en la municipalidad del registro civil o el registro de personas, ¿no? Y pide que se les pida un acta, una partida de nacimiento, ¿ok? Eso es lo mínimo, eso es lo esencial. Con eso demostramos que existe un entroncamiento familiar entre el obligado y el alimentista, ¿ok? Segundo, necesita el DNI del progenitor o responsable que va a iniciar la demanda. Es decir, si yo soy la mamá o soy el papá, tengo la tenencia y voy a demandar, tengo que presentar mínimamente mi DNI. No puedo presentarlo si no lo tengo, ¿ok? Si es que se ha perdido, se ha extraviado, hay que sacar uno nuevo y presentar la demanda con ese DNI, ¿no? Tiene que estar identificadas las personas que van a demandar en el proceso, ¿no? El juez tiene que tener esa identificación de las partes, ¿no? Luego, ¿qué otros anexos puede presentar? Por ejemplo, si mi hijo tiene algún tipo de condición especial, una discapacidad, tengo que adjuntar esa condición especial médica, ¿no? Para que el juez lo tome en cuenta al momento de plasmar el monto o el porcentaje, ¿ok? Luego, es opcional, como les decía yo, si uno tiene asesoría o quiere presentarlo de todos modos, uno mismo, de repente presentar recibo de gastos, ¿no? Para demostrar los gastos que uno sostiene mensualmente con relación al hijo, sea uno el papá o la mamá, y gasta, tiene que presentarlo, ¿ok? ¿Qué son? De repente pago de alquiler de la casa o pago de repente de, no sé, de la hipoteca, ¿no? Colegio, salud, ¿no? Que se ha gastado en el niño, ¿no? De repente el niño, como decía yo, tiene una condición de salud especial, hay que gastar, ¿no? Entonces todo eso se puede presentar para que el juez genere una convicción, ¿no? Y pueda resolver más adelante el proceso. Luego venimos. La presentación de la demanda. Ya. Tengo esos requisitos a la mano. Ya los tengo ya. He ido a la RENIEC, he ido a sacar mi partida, mi acta de nacimiento, mi DNI ya está actualizado y tengo unos cuantos recibos. ¿Qué hago? ¿Cómo presento la demanda? ¿Cómo se presenta la demanda? La demanda se presenta por escrito, ¿no? Por escrito, ¿no? Entonces, actualmente, por el tema de la pandemia, se ha aperturado también una mesa de partes virtual, ¿ya? Para que se presente digitalizado. Pero ojo, de todos modos, lo que se digitaliza es la demanda escrita, con firma de la persona que lo está solicitando, ¿no? Y al mismo tiempo se digitaliza también los anexos, ¿no? Así lo señala el artículo 164,
ya del Código de los Niños y Adolescentes, que dice que la demanda se presenta por escrito y contendrá los requisitos y anexos establecidos en el 424 y 425 del Código Procesal Civil. ¿Ya? Dice, no es exigible el concurso de abogados para los casos de alimentos. Ahí ya está tocando el tema de que la demanda de alimentos no necesita abogado, o no necesita obligatoriamente firma de abogado. Puede tenerlo, pero no es obligatorio. De la misma forma, el Código Procesal Civil, en el artículo 424, inciso 11, así lo ha señalado. Se necesita la firma del demandante o de su representante, o de su apoderado, o del abogado, lo cual no será exigible en los procesos de alimentos. Aquí ya quedó enteramente establecido de que no es exigible el proceso de alimentos. En el proceso de alimentos no es exigible la firma del abogado. Entonces, la demanda se presenta por escrito, ¿ok? Tiene que redactarse. Entonces, la demanda puede ser redactada por un abogado, ¿no? Si uno de repente tiende a asesorarse por alguien, ¿no? Tiene un abogado que le asesora, el abogado redactará la demanda, ¿no? Puede también uno asistir a un centro del Ministerio de Justicia, ¿no? Sea de MUNA, sea el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y en las mismas sedes judiciales también hay abogado de oficio y puede asesorarse con un abogado de oficio gratuito, ¿no? Él se encargará de redactar también la demanda y presentarla, ¿no? Puede uno también de repente bajarse un modelo de internet y cambiarle algunos datos y presentarlo. Recuerden que no hace falta firma de abogado. Si uno lo hace, pone todo lo adecuado, se presenta, ¿no? O en su defecto, puede usar el formulario establecido por el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, ¿ya? Para ser llenado a mano, ¿ok? Es un formulario de 2 hojas que uno puede llenar, ¿ya? Que se encuentran en todas las sedes judiciales, o uno puede bajarlo en PDF e imprimirlo de internet, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo es el formato y después voy a establecer cuáles son mínimamente cuáles son los datos, ¿ya? Que debe de contener este formulario, o en su defecto la demanda redactada, ¿ok? Pueden verificar aquí, voy a ponerlo en pantalla, por favor, lo ven y continuamos. Listo. Como se pudieron dar cuenta, el formulario tiene 2 hojitas, ¿no? Mínimamente, lo primero que hay que consignar en este formulario, ¿ya? ¿Qué información tenemos que consignar? Es el nombre, tanto de la persona que lo va a presentar, sea padre, madre, representante, apoderado, ¿no? Designado, ¿no? No sé, de repente puede ser un apoyo y salvaguarda, ¿no? Designado por juez. Se tiene que colocar el nombre de la persona, cuál es su representación, si hay poder de por medio o etc. Todos esos datos tienen que consignarse en el inicio. ¿Quién está demandando? Luego consignar el nombre del menor o del alimentista, ¿no? ¿Para quién pido alimentos? ¿Ok? También consignar el nombre, los datos, el DNI, consignar el domicilio, ¿ya? Tiene que haber un domicilio donde se tiene que notificar, ¿ya? Nos tienen que notificar el juzgado. Hay que consignar un domicilio. En el caso de una demanda redactada, el abogado o la persona que lo redacta se encarga de colocar también, adicionalmente, el domicilio procesal, ¿no? La casilla electrónica y otros datos, ¿no? Que casilla física de repente, ¿no? En el caso de nuestro formato solamente tenemos que consignar eso, ¿ya? Solamente nombre, quién está demandando, el nombre de la persona a quien se representa, hay que consignar un domicilio, ¿sí? Donde tienen que llegar las notificaciones, y al mismo tiempo actualmente se está solicitando consignar el correo electrónico y el número de teléfono,
un número de teléfono que contenga WhatsApp, ¿ya? Y el correo electrónico, Gmail, porque más adelante en esta etapa de pandemia y de trabajo remoto se están haciendo las audiencias de manera virtual. Luego tenemos que consignar los datos de la persona a la cual vamos a demandar. ¿Ok? Tenemos que consignar los datos del demandado. ¿Ya? Hay que ser claros en señalar que uno no puede equivocarse en el domicilio. Tiene que ser un domicilio exacto, es el domicilio donde está viviendo. Porque si hay devolución de cédulas, si el notificador no llega, si es posible que colocar algún tipo de información extra de cómo llegar, ¿no? Hay que colocar de repente una referencia, color de la casa o algo, porque si no llega a notificarse válidamente, el proceso se retarda. Hay que ser bastante prolijos, bastante correctos en señalar el nombre de la persona que vamos a demandar, tiene que ser el nombre correcto, el nombre completo, y al mismo tiempo tenemos que considerar el domicilio correcto, ¿ok? Para que se le notifique. Luego hay que establecer cuáles son los hechos que dan lugar a esta demanda, ¿no? Bueno, en el caso de que sea de repente haya habido una separación, haya un hijo, 2 hijos, 3 hijos de por medio, el demandado se niega, ¿no? Hay que consignarlo. Escuetamente, cortito nada más. Tenemos 3 hijos, ¿no? El demandado se niega a pasar alimentos, nosotros nos hemos separado, no vivimos juntos, ¿no? Y luego se tiene que precisar exactamente en el petitorio, ¿ok? ¿Cuál es el monto que propongo por alimentos? ¿Ok? Tengo que precisar el monto que se propone por alimentos en el formulario o en la redacción, ¿no? Se tiene que precisar cuánto. Si es un hijo, quiero de repente 500 soles, o en su defecto quiero el 30%, 40% de los ingresos. Hay que establecer si uno quiere por monto o lo quiere por porcentaje, ¿no? Si el señor trabaja de repente en una institución, está en planillas, es permanente, bueno, básicamente conviene de que se presente por porcentaje. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando el señor Hacienda le aumenten el sueldo, ese monto alimentario se va a regularizar automáticamente, ¿ok? Y si es de repente un trabajador dependiente, ya nos conviene en realidad señalar que se establezca en monto, ¿no? Y conforme nosotros vayamos averiguando si él mejora su capacidad económica o la necesidad de mi hijo aumenta, podemos pedirle un aumento de alimentos, ¿ok? Si el señor trabaja en un lugar, como les dije, fijo, hay que también señalar dónde trabaja, y si es posible dentro de lo posible, señalar el domicilio exacto, donde se tenga que oficiar para que se le hagan los descuentos de ley, ¿ok? Entonces, por último hay que señalar también cuáles son los anexos que estoy presentando. Como dije, los anexos principales son el acta de nacimiento o partida de nacimiento, el DNI de la persona que va a demandar en representación de su hijo o de la persona con discapacidad, y bueno, si uno quiere agregar adicionalmente, de repente si hay una condición especial, presentar la documentación que fundamente esa condición especial, y bueno, si uno quiere presentar recibo de gastos también, ¿no? Básicamente eso es lo que tenemos que hacer y llenar en este formato, ¿ok? Luego de haber pasado por la presentación de la demanda y haber pasado por la presentación de los requisitos y anexos, el juzgado lo va a aceptar. El juzgado admite la demanda. Normalmente actualmente está también señalando una asignación anticipada,
¿no? Inmediatamente con el, el auto admisorio, ¿ok? Entonces, una vez que se admite la demanda, se corre traslado al demandado. El demandado también tiene derechos, tiene derecho a la defensa. Entonces, nosotros hemos planteado nuestra demanda y el demandado tendrá que contestar. Se le notifica, el juzgado ordena se le notifique y el demandado contesta. Una vez que conteste el demandado, ¿ya? El juez señala fecha para la audiencia y se lleva a cabo la audiencia única. Bueno, la audiencia de conciliación, como lo señala la norma, es única. Es decir, en esa misma audiencia se tiene que llevar a cabo el saneamiento, se tiene que resolver previamente se tiene que resolver las tachas, excepciones, tiene que haber saneamiento, tiene que admitirse los medios de prueba, tiene que haber conciliación y después tiene que haber sentencia en esa misma audiencia, ¿no? Por eso le llaman audiencia única, ¿no? Pero, ojo, hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos, ¿ok? Hay jueces de paz letrado que han decidido no prescindir de la audiencia única. Es decir, ellos en algunos procesos judiciales de alimentos, no en todos, en algunos, cuando han visto que las pruebas son netamente documentales y de actuación inmediata, y además han ponderado en algunos casos en los cuales el demandado es declarado rebelde, es decir, no plantea pruebas a su favor que puedan ser actuadas, el juez de paz letrado ha visto, ¿no? Ha visto, los primeros casos fueron en Caraballo, han visto en el segundo juzgado de Caraballo, si no me equivoco, ha establecido que se sentencia, o sea, que se declare la conclusión del proceso y se sentencie, tomando en cuenta esos dos aspectos, como les digo, que las pruebas sean de actuación inmediata documentales y dos, en los casos en los cuales los demandados han sido declarados rebeldes y no exista mayor prueba que actual, ¿no? Entonces, el juez ha prescindido de las audiencias únicas y ha pasado a sentenciar. Ha llegado en algunos casos a sentenciarse en 19 y 20 días, imagínense la velocidad, ¿ya? Este tipo de actuaciones judiciales de repente puedan ser cuestionadas por muchos, incluso dentro de los mismos jueces. Pero ya el Tribunal Constitucional, ya en la sentencia 4058 del 2012, ya de abril de 2014, inclusive hace mucho tiempo, ha establecido como doctrina jurisprudencial vinculante ya el tema de la flexibilización en los procesos de niños, adolescentes, ¿ya? Y niños con discapacidad con relación a la flexibilización en los procesos de alimentos y que tiene carácter obligatorio para los jueces, imagínense. Sin embargo, aún hay jueces ya que se resisten a este nuevo criterio, a esta nueva corriente de repente de simplificación, ¿no? De actos procesales o simplificación de procesos, ¿no? Y permanecen con el antiguo concepto. Pero ya hay muchos jueces innovadores, ¿no? Soñadores, que están aplicando este criterio moderno, ¿no? Para que los procesos de alimentos sean más rápidos. Luego, en la audiencia, como les dije, ¿qué se resuelve? Primero, se tienen que resolver las tachas y excepciones si es que ha habido contestación y han sido propuestas por la parte demandada, ¿no? Luego, si estas no hay o han sido resueltas favorables al proceso, se sanea. Se declara el saneamiento del proceso, que todo está bien, que hay una relación jurídico-procesal válida y esto continúa, ¿no? Luego, en ese mismo acto, el juez promueve la conciliación. Es decir, les otorga la posibilidad tanto a la parte demandante como a la parte demandada que se pongan de acuerdo, ¿no? Con el fin de poder conciliar, llegar a un punto medio
y concluir de forma rápida y pacífica el proceso, sin necesidad de llegar de repente a apelaciones, segundas instancias, a audiencias de vista, ¿no? etc., ¿no? Entonces el juez le propone, ¿no? Y ya depende de las partes. Normalmente les da 5 minutos, ¿no? Máximo 10 para que puedan hacer esto, porque tampoco esto se puede dilatar demasiado. La agenda de los juzgados está bastante atareada, ¿no? Y bueno, todos deben de saberlo, porque a veces cuando te señalan una audiencia te señalan de aquí a 4, 5, 6 meses y hasta a veces mucho más, ¿no? Entonces, de que si en ese momento, en ese lapso de conciliación, no se llega tampoco a ninguna conciliación, ¿qué sucede? El juez declara que no hubo conciliación entre las partes y luego continúa. Si es que existen pruebas mediatas, es decir, informes, oficios al trabajo o algún lugar de repente que haya sido solicitado por las partes, el juez emitirá esos oficios y una vez que regresen los autos quedarán para sentenciar. De no ser así, las pruebas sean inmediatas, documentales, que estén incluidas en el proceso, el juez señalará que se va a sentenciar en el plazo de ley. Normalmente son 8 o 10 días después de la audiencia, a veces un poco más, a veces hay que ir a tocar la puerta del juez para que lo haga, pero queda para sentenciar ese proceso, ¿no? Ahora, pasamos a la otra parte, que es el quantum, ¿ok? ¿Qué es el quantum, Elvis? El quantum es cómo es que establece el juez la cantidad, ¿ok?, de lo que va a poner como alimentos. Entonces, ¿cómo el juez establece esto? Ya lo estableció el artículo 481 y es bastante claro, pero hay que explicarlo. Dice el 481: el juez, en proporción de las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, entendiendo además las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se halle sujeto el deudor, el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista. De acuerdo a lo señalado con el párrafo presente, no es necesario investigar rigurosamente el monto de ingresos del que debe prestar los alimentos. Entonces, se establece que los alimentos se hace de acuerdo a la necesidad del alimentista. ¿Cuánta necesidad tiene? Y justo ahí viene a cabo es un niño, qué edad tiene una condición especial, alguna discapacidad, ¿no? Es de repente un adulto con discapacidad, ¿cuánto es lo que puede gastar por esa condición especial o discapacidad? Todo eso se tiene que establecer en la necesidad. Luego viene la posibilidad. El señor, ¿cuánto gana? Sueldo mínimo, ¿no? El bendito sueldo mínimo del Estado, ya, de 950, 1000, 1100, 1200. Hay que ver cuánto es lo que gana. Si gana en quincena, si gana fin de mes, si gana utilidades, si gana de repente comisiones, ¿no? Eso se detalla porque cuando la parte demandada contesta, tiene que contestar obligatoriamente o con su boleta de ingresos o con una declaración jurada que señale cuánto es lo que gana o cuántos son sus ingresos, ¿no?, y a qué se dedica. Entonces, esas dos cosas el juez pondera. También pondera el tema de que si uno de los padres obligatoriamente tiene que quedarse al cuidado de uno de sus hijos, también lo pondera. Ojo, también no vaya a ser que tengamos hijos de 14, 15 años que estén completamente sanos, ¿no? Y bueno, uno de los padres diga, no, yo tengo que mirarlos todo el día, no puedo trabajar. Eso también el juez se da cuenta, ¿no? Hay que tenerlo claro, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, dice este artículo, que hay que ver cuáles son las cargas que tenga el demandado, ¿no? Cuáles son las cargas que tenga el demandado, ¿no? De repente hay una separación, la demanda de alimentos es por un hijo, pero de repente en el nuevo compromiso o en el nuevo matrimonio el demandante tenga 2 o 3 hijos. Entonces el juez tiene que ponderar eso.
porque de sus propios ingresos tienen que salir alimentos para todos. Él está obligado con todos sus dependientes. Entonces el juez tiene que ponderar aquello. ¿Ok? Con relación al incremento o disminución, esto se incrementará si es que aumentan las necesidades del alimentista. Ponte, sufrió un accidente el hijo, ¿no? Tiene un daño de repente permanente en una pierna, ¿no? En un brazo, entonces aumentan las necesidades, ¿no? De repente se le ha determinado que tiene una enfermedad, ¿no? Permanente, también. Cuando crece, necesita de repente mayores ingresos para la universidad, para mayores gastos para la universidad, para los colegios, para las academias, todo eso. Igual disminuye, ¿ya? Cuando el obligado, ¿ya? No puede prestar también, no puede valerse para su propia subsistencia. Hay un tema de una balanza que es congruente, ¿no? Dice el artículo 482 relacionado a esto: la pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla, ¿no? Luego señala que cuando una pensión ya es fijada en porcentaje, esta se regula automáticamente, ¿no? No es necesario un nuevo juicio. Dicho reajuste se regula de acuerdo a la variación de los ingresos. Así que por ahí estamos todos bien, ¿no? Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que el juez va a establecer en esta audiencia, antes de sentenciar, puntos importantes. Uno, el vínculo legal que tenga el padre, ¿no? Con el alimentista, ¿no? Que esté debidamente establecido. La necesidad del alimentista, ¿ya? Las posibilidades de quien tiene que prestar los alimentos, y tiene que siempre aplicar un criterio de proporción en su fijación, ¿ok? Son cosas que el juez siempre va a tener presente. Luego, una vez establecido todo esto, viene la etapa de la sentencia, ¿ya? ¿La sentencia qué es? Es básicamente que el juez va a resumir, va a tomar en cuenta todo lo que se ha desarrollado en un proceso, en la demanda, en la contestación y en la audiencia, si es que se lleva a cabo, ¿no? El juez va a recopilar toda esa información, medios de prueba, declaraciones, etc. Y respetando el debido proceso, el legítimo derecho de defensa de ambas partes, y agotando todas sus etapas, va a emitir una sentencia arreglada de derecho, ¿ok? Señalando un monto de pensión alimentista, la forma de pago, y esta sentencia va a cumplir todos sus efectos desde la notificación. O sea, es decir, la persona que es notificada para el cumplimiento de esta sentencia tiene que cumplirla. Ya después viene el tema de la etapa de la apelación. La persona que no esté de acuerdo con la sentencia podrá apelar. Esto podrá subir a una segunda instancia, y el juez superior tendrá que establecer si confirma la sentencia, la declara nula, o en su defecto la modifica, ¿no? Entonces, y ahí quedará ya establecido, si es que no hay apelación, se declarará consentida y tiene que cumplirse, ¿no? Básicamente este es el proceso de alimentos judicial. Parecía complicado, no es tan complicado, ¿no? Entonces, ya sé dónde puedo presentar mi proceso de alimentos: en el juez de paz letrado, o juez de paz en el lugar donde no exista juez de paz letrado, ¿ok? Luego, ¿cuáles son mis requisitos mínimos? Tengo que tener mínimo mi partida de nacimiento y el DNI de quien va a presentar la demanda en representación, ¿no? Y si hay una condición especial, tengo que tener la documentación de esa condición especial del alimentista. Luego, se presenta por escrito. Puedo presentarlo por escrito por intermedio de un abogado, o en su defecto concurrir al juzgado y solicitar el formulario. Hay un formulario, se llena a mano y se presenta. No hace falta firma de abogado,
¿ok? Una vez que se presenta, se corre traslado. 4. Una vez que se presenta esta demanda, se corre traslado al demandado. El demandado tiene derecho de defensa, contestará, presentará sus pruebas, ¿ok? Y luego el juez establecerá si se cita una audiencia única o se prescinda esta audiencia y resuelve. En la mayor cantidad de casos se cita una audiencia única. En esta audiencia única se ve todo lo relacionado al proceso. Como les digo, si se presentan tachas, excepciones, se resuelven, se sanea el proceso, se busca la conciliación. Si es que no hay conciliación, el juez revisa la documentación, los medios de prueba, y el expediente queda para sentenciar. ¿Ok? Si hay pruebas que tengan que ser actuadas de manera inmediata, es decir, oficios, informes, el juez procederá a emitir dichos oficios y solicitar los informes, y una vez que lleguen al juzgado, el juez sentenciará, ¿no? Después de eso, el juez sentencia y se acabó, el proceso queda terminado. En caso de que se apele, el superior tendrá la última palabra, y luego el expediente queda consentido y cumple todos sus efectos. ¿Sí? Tiene claridad de cosa juzgada, es inamovible hasta que se presente de repente una demanda de aumento de alimentos o una demanda de reducción de acuerdo a ley. ¿Sí? Espero que haya quedado todo claro. He intentado ser lo más práctico posible, dar ejemplos. Les agradezco mucho por su participación y será hasta la siguiente semana. ¿Listo? Gracias.